Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el 12º conversatorio psicoanalítico sobre la pregunta ¿qué es el análisis? Y voy a exponer en relación al primer y segundo tiempo de Lacan en cuanto a los conceptos de deseo, goce y angustia. Voy a empezar por el primer tiempo de la enseñanza de Lacan, específicamente respecto al seminario 7 de la ética. Ahí va a decir Lacan que el goce es equivalente al mal o a la destrucción como pulsión desaforada. En este sentido, el lugar del otro, tanto en relación al bien o del mal, los ubica como equivalentes. Es decir, que el sujeto puede creer que quiere el bien o el amor hacia el otro y termina en odio y crueldad. Esto lo podemos ver bien en nosotros mismos o en los otros, como en determinados momentos estamos diciendo que queremos el bien y el amor hacia alguien y terminamos en odio, Bueno, crueldad, hay de estructura también para eso. Por otra parte, va a decir Lacan que toda demanda de amor circula por la vía del significante y se dirige hacia el gran otro, como cuestión importante. En este primer tiempo, Lacan hace o toma la lectura de Totem y Tabú en cuanto a este pasaje del padre totémico al padre muerto. En este sentido, lo que va a articular Lacan es el deseo y la ley para interpretar el sentido de los síntomas y ubica el síntoma como nombre del Padre. Esto es una cuestión de definición. En este sentido, la lógica analítica, podemos decir en este primer tiempo, da cuenta de una primacía de lo simbólico sobre lo imaginario. En ese sentido, como primacía del significante, y sostiene la teoría del espejo porque no tiene todavía construido el concepto de fantasma. Por otra parte, la vía de la neurosis es sostener el padre muerto como forma de reforzar la identificación al padre, ¿cierto? En ese sentido, hay una creencia en que el gran otro te goza. Vamos a contraponerlo al segundo tiempo de la enseñanza de Lacan, en donde va a hacer una articulación de otra manera respecto del deseo, del goce y de la angustia. Sobre todo a partir del seminario de la angustia, ¿no es cierto? Va a decir que el goce está articulado con el deseo y la angustia, ya que el deseo y su interpretación, que hay un seminario, el seminario 6, da cuenta a Lacan que el deseo no era suficiente para explicarlo en términos del significante. En este sentido, hace una lectura del goce, le da otra perspectiva, no como pulsión desaforada, sino que va a hacer un pasaje del padre del mito a la lógica y la topología. Esto es muy importante porque cambia el eje, ya que problematiza la lógica clásica binaria de verdadero o falso y introduce la cuestión de la verdad por medio de la lógica significante. Cuestiona también la geometría euclidiana, interior e exterior, superficial, profundo. En este sentido se apoya en una topología de superficies, ya primero en el toro, después en la banda de Moebius y el cross-cap, en donde va a decir que en estas figuras topológicas se introduce el agujero, en donde introduce lo real. Entonces, en este sentido, en este
tipo de topología de superficies. Sobre todo en la banda de Moebius y en el Cruzcac, hay una sola cara, donde hay toda una relación de interior y exterior, en donde da cuenta de la lógica del fantasma. Acá empieza a conceptualizar la lógica del fantasma, en donde cuestiona el síntoma como nombre del Padre, en cuanto a identificación al Padre, y el síntoma acá habrá una articulación entre lo simbólico y lo real, porque lo que busca Lacan es que el analizante vaya trabajando la falta en el gran otro. Entonces, esto implicaría que el goce estaría en relación con algo perdido en la estructura. Esto es como una imposibilidad. Vamos a pasar nuevamente a contraponer este primer tiempo de la enseñanza de Lacan en relación a una hipótesis que introduce Lacan, en donde va a decir que hay una lectura que hace del goce en relación al deseo, y dice que está en relación a la primera teoría de la angustia en Freud como trauma. Es decir, en el sentido del aumento de excitaciones en el sujeto, donde justamente esa angustia se va a producir, le va a producir una posición de desamparo, de indefensión del sujeto en relación al gran otro. Vamos a pasar a la temática de la angustia en este primer tiempo de la enseñanza, pero en donde Lacan va a tomar el texto de la angustia de Kierkegaard, en donde Lacan compara el mito de la Génesis con el mito de Totem y Tabú, y va a ubicar lo común en ambos. Y va a decir que en ambos hay una forma de identificación al Padre, acorde a la idea que tiene Lacan en ese tiempo en el seminario 7, la ética. Y va a contraponer el tiempo del mito del Génesis al tiempo del mito de Totem y Tabú. Y va a decir que respecto del mito del Génesis, en este primer tiempo, va a decir que hay un vínculo entre Dios y Adán y Eva. Esto está en Kierkegaard, y en donde en ese paraíso terrenal dice, no hay tiempo, no hay sexualidad ni hay muerte. Sí hay prohibición en relación a comer del árbol del bien y del mal. Respecto al primer tiempo de Totem y Tabú, va a decirle Freud que el padre, ese padre totémico, es un padre despótico y cruel, dueño de todas las mujeres. Respecto a este segundo tiempo, es el segundo tiempo de transición del Génesis, Kierkegaard va a decir que se viola la prohibición y surge de ahí el pecado y el crimen original y el posterior castigo de Dios y la expulsión del paraíso. Respecto a este segundo tiempo de Totem y Tabú, Freud va a introducir ahí el crimen original al padre por los hijos y la posterior comida totémica. Vamos ahora al tercer tiempo en relación a la caída del Génesis, y en donde Kierkegaard va a decir que en esa pérdida del paraíso ahí hay una noción de pérdida desde el inicio, hay una caída del hombre al mundo, ahí nace la sociedad, la historia, el lugar, la muerte, empieza a aparecer la muerte, el lugar de la terceridad,
el nacimiento de la culpa, la vergüenza, el pudor, la moral, la angustia existencial, y ubica a Dios en el cielo e instaura la creencia en la resurrección de las almas. Respecto al tercer tiempo de Totem y Tabú, ya Freud había dicho que aparece esta noción de pérdida desde el inicio, y en donde surge el padre muerto, donde hay una renuncia pulsional del hombre en sociedad respecto de la sexualidad y la agresividad. Esto está en el malestar en la cultura claramente, y como ahí dice, por esta renuncia pulsional nace la sociedad, la cultura, la prohibición del incesto, y articula el deseo y la ley, el lugar de la terceridad como construcción de síntomas e instituciones. Vamos ahora a este segundo tiempo de la enseñanza de Lacan, en donde va, a mi entender, Lacan en este segundo tiempo de la enseñanza tiene dos lecturas de la angustia. Uno, angustia como falta de la falta, ¿cierto? En donde, como cuando dice en la fobia, falta la falta. Y otra lectura es una interesante articulación donde va a decir que la angustia mediante el deseo y el goce, en donde realmente hace una innovación acá Lacan, en donde está ubicando a la angustia como mediando el deseo y el goce, e introduce justamente un nuevo espacio donde incluye ahí en la angustia al agujero como objeto A, y esto está en relación a la estructura del fantasma, la relación del sujeto al objeto A, en donde en esta ubicación de la lógica del fantasma, el fantasma lo define Lacan como el soporte del deseo. Entonces se pasa de esta relación del sujeto al gran otro al sujeto, lo zanja como agujero del objeto del deseo, es como objeto imposible del deseo. Entonces este objeto del deseo como imposible es una imposibilidad lógica que permite que cuando el sujeto se enfrente al deseo del otro pueda limitar el goce sexual como tiempo infinito. Esto es muy importante, y de ahí se pasa del padre del mito al tiempo lógico, que justamente en ese punto va a introducir la falta en el gran otro. Por otra parte, Lacan toma la segunda teoría de la angustia de Freud como señal de alarma, en donde la angustia sería la que introduce el objeto A como agujero, que permite al sujeto el límite al goce del gran otro, o justamente que no hay universo de discurso. Bueno, vamos a dejar acá y los espero para el próximo conversatorio. Gracias.